Hola, ¿cómo están? Soy Buyati Pedro, el ayudante de Física 2 de la Comisión S22 de los profesores Alejandro Paola y Lorena Irani, y soy militante de la organización Frente. Voy a explicar ahora el ejercicio 9A, 9 inciso A e inciso B de la práctica 3 de la guía de trabajo prácticos de Física 2 de campo electrostático, ¿no? Bien, el ejercicio nos pide calcular el campo de un hilo finito de densidad constante en la bisectriz del hilo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar, como siempre, el elemento al cual nosotros le vamos a calcular, en este caso el campo, ¿es así? Y vamos a buscar su bisectriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, yo por conveniencia geométrica lo que voy a hacer es trazar una mediatriz a este hilo. ¿Qué es una mediatriz? Es una recta perpendicular a otra recta o a otro elemento, ¿no? Que pasa por el punto medio de esa recta o, o de cierto objeto, ¿no? Fíjense que acá yo estoy en el punto medio, entonces ¿qué hago? Pongo una recta que es perpendicular, es decir, que está a 90 grados, y la trazo. Eso es una mediatriz. Ahora fíjense. Acá se me formaron dos ángulos, ¿es así? Tita 1 y tita 2. Una bisectriz es cuando yo agarro un triángulo y desde uno de los vértices trazo una recta la cual me divide el triángulo en dos triángulos distintos, así hallando dos ángulos distintos, ¿no? Bien, en este caso yo hice la bisectriz del hilo coincidente con la mediatriz del mismo. ¿Para qué? Para que me divida este triángulo en dos triángulos, encima triángulos rectángulos iguales, con ángulos iguales y opuestos, ¿es así? Y de esa forma que el cálculo me sea mucho más fácil. Yo podría, otra bisectriz posible que podría haber agarrado, por ejemplo, siempre trazando desde lo que es el vértice del triángulo, es esta, ¿no? Pero ahí se me complicaría mucho más el cálculo. Entonces lo voy a hacer con una que es perpendicular a este hilo, ¿no? Y justamente coincidente con la mediatriz. Bien, entonces vamos a poner la expresión para calcular el campo electrostático que se usa en el curso de los profesores Alejandro Paola y Lorena Irani. El campo va a ser el campo dependiente del vector posición R, va a ser igual a K por la integral del diferencial de Q sobre R menos R', elevado a la 2 multiplicado por R menos R', dividido el módulo de R menos R'. ¿Bien? Ahora, fíjense una cosa. Voy a hacer esto. Voy a llamar esta distancia desde el origen, ¿cómo se llama esto? Desde este punto a este punto la voy a llamar. Primero hagamos algo más simple. Nosotros necesitamos hallar R y R', ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que plantear un eje de coordenadas a nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, miren, voy a hacer que la recta que pasa por el hilo sea coincidente. Voy a retrasar un poco más el hilo para que se vea. Esto es el hilo, ¿no? La recta que pasa por este hilo sea coincidente con el eje X, y la recta que pasa por la mediatriz sea coincidente con el eje Y. Bien, y a esta distancia que yo tengo acá, desde el origen hasta acá, lo voy a llamar I sub 0. ¿No es así? Es decir, desde acá hasta acá yo tengo I sub 0, hasta el punto este, hasta el vértice, ¿no? Bien. Y fíjense, si esto está partido a la mitad y esto vale L, entonces yo tengo acá dos coordenadas. En este punto tengo la coordenada L medios
0, porque esto vale L medios, ya que es la mitad de esto que es L, y acá yo tengo menos L medios, coma 0, ¿no? Menos porque está del lado negativo. Bien. Ahora, observen una cosa. La fuente que nosotros tenemos es este hilo, ¿no? Y el diferencial de carga que nosotros tenemos va a siempre variar. ¿Cómo? Va a variar respecto la longitud de este hilo, va a variar desde acá hasta acá, es decir, desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. A esa variable que varía la vamos a llamar X' y varía entre menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Este tipo de cosas ustedes las tienen que poner en el parcial o en el parcialito, si es el caso. Son muy importantes. Es muy importante que esta clase de información del ejercicio en el parcial aparezca. ¿Bien? Y también a la hora de resolver, ¿no? También, porque también nos ayuda a entender algunas cosas. Entonces, miren, R, que es un vector posición fijo, es decir, que tiene un valor único, ¿no? Y que no varía, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo va a ser? Nosotros lo estamos calculando en este punto. Acá está el punto de prueba, ¿no? El vector posición R, es el de la prueba. ¿Y cuál va a ser la coordenada? Va a ser 0 en X y sub 0 en Y. ¿Lo ven? Y R', fíjense, R', que es un vector posición que varía, ¿no? Que varía porque varía respecto a las distintas posiciones que nosotros tenemos de la fuente. ¿Cuál va a ser? Simple, X', 0, tal que X' varía entre menos L sobre 2 hasta L sobre 2. ¿Bien? Acá no sé si se ve bien esto. Menos L sobre 2. Espera. Menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Bien. Entonces, ya tenemos R y menos R'. Bien. Vamos a empezar a calcular las diferentes cosas que nosotros tenemos acá. R menos R', ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 0, E sub 0 menos X', 0. ¿Bien? ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a menos X', y sub 0. ¿Y el módulo de esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, ¿no es así? Bien pitagórico. Y bueno, el módulo elevado a 2 obvio hace que se cancele la raíz. X' elevado a 2 más y sub 0 elevado a 2. ¿Bien? Listo. Ahora, otra cosa. Necesitamos saber quién es el diferencial de Q. Pero bueno, recuerden que la densidad lineal es la derivada de Q respecto a la distancia lineal. La densidad superficial es la derivada de Q respecto a la superficie o área, como quieran decir. Y luego, la densidad volumétrica es igual al diferencial de Q dividido la diferencial volumétrica. O sea, la derivada de la carga respecto al volumen, la derivada de la carga respecto a la superficie y la derivada de la carga respecto a la distancia. Como estamos en un componente lineal, ¿cuál vamos a usar? Obvio, la densidad lineal. Que como bien decía el ejercicio, en este caso nos da que es constante. Si no fuese constante, tendríamos que, ¿cómo se llama esto? Pasar esto de esta forma. ¿No es así? Y calcular la integral de la densidad por el diferencial de R, ¿no? Si no fuese constante.
Pero como es constante, se va a formar la integral y va a ser esto por, bueno, por la distancia, ¿no? Bien. Ahora miren. ¿Quién va a ser R? En este caso R, que es donde va variando nuestra fuente, o mejor dicho, la distribución de cargas uniforme, es, ¿cómo se llama esto? Es X', porque es la variable que recorre todo el cuerpo, ¿no? Entonces esto va a ser el diferencial de X'. ¿Bien? ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el diferencial de Q es igual a lambda por el diferencial de X'. ¿Bien? O sea, la densidad lineal por el diferencial de X'. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando un par de cosas. Bien, simplemente reemplazamos los valores que nosotros conseguimos en la fórmula, ¿no? Bien, ahora quiero que observen una cosa. Dos cosas. Primero, esto es lo mismo que la raíz de todo esto, lo mismo que decir todo esto elevado a la medio, ¿no? Y acá yo tengo una multiplicación, ¿no? De exponentes de misma base. Entonces los exponentes se suman. 1 más 1 medio, ¿qué es? Es 3 medios. Porque 1 es igual a 2 medios más 1 medio, 3 medios. Entonces esto lo puedo pasar acá directamente como 3 medios, ¿no? Y me queda multiplicado por, como llamas por este vector. Pero quiero que miren algo. Una cosa muy importante. Fíjense, el campo, ¿de quién depende? Depende del vector posición de la prueba. ¿Bien? ¿No es así? ¿Y de quién depende el vector posición de la prueba? Depende de I sub 0. I sub 0 en el versor J, que también es lo mismo que decir 0, I sub 0, ¿no? Para ordenarlo bien, dos formas de expresar el vector. En otras palabras, si el campo depende del vector posición y el vector posición depende de I sub 0, ¿de quién depende ¿cómo se llama esto? El campo? Depende de I sub 0. En otras palabras, este campo depende solamente de su componente en el eje Y, componente de eje Y del campo por el versor J. ¿Lo ven? ¿Y a qué voy con esto? Simple, que como, no sé cómo ponerlo, bueno, como el campo depende del vector posición y el vector de posición depende de I sub 0, el campo depende de I sub 0. ¿Ven? El campo depende de I sub 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que la componente en X es igual a 0, la componente Y vale algo, que no sabemos qué es, y la componente en Z es igual a 0. La componente en W y en todas las dimensiones que ustedes quieren vale 0, pero en Y tiene un valor. A eso nos referimos, como el campo depende del vector posición y el vector posición depende solamente de la componente en Y, entonces el campo depende solamente de su componente en Y. Es un poco de teoría, pero recuerden eso. Bien, aquí voy con esto. Simple, que este término es igual a 0. O no, en realidad no es igual a 0, simplemente lo cancelo, pero a lo que voy es que si ustedes resuelven la integral, le van a quedar dos integrales distintas, una multiplicada por menos x prima, ¿no? Y otra multiplicada por I sub 0. Y esas dos integrales, ¿no es así? Le va a dar, la primera integral, la que está multiplicada por menos x prima, esa se les va a dar al terminar dando 0, de alguna u otra forma. Entonces es innecesario ponerlo. Entonces solamente me queda multiplicado por I sub 0. ¿No es así? Y bueno, I sub 0 lo voy a poner por acá. Solamente me falta poner dónde va variando lo que es
Bueno, lambda también es constante, ¿no? Entonces la puedo sacar como constante. Entonces me queda k por lambda por i sub 0 por la integral del diferencial de x', bueno, pues sobre esto, ¿no? El j versor. Recuerden eso, importante, es componente vector y el versor asociado para poner un vector, siempre, ¿no? O ponerlo para ordenado, que también sería 0, coma, todo esto, ¿no? Sin la j. Bien. Entonces, esto, bueno, los intervalos donde va variando son los intervalos que tenemos de x', que van a ser menos L sobre 2 hasta L sobre 2. ¿Bien? Listo. Entonces, fíjense, esta integral es muy compleja de resolver. Así como está, no la podemos resolver ni con sustitución, ni con partes. Lo único que podríamos hacer, o en casos de de cálculo más avanzado, podríamos acá aplicar una serie de Taylor. Pero eso ni ustedes, ni tampoco yo que estoy en tercer año, lo hemos visto. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bien, hay una forma más simple de, ¿cómo se llama esto? Una forma más tangible de poder resolver esto. No sé si más simple. ¿Y cuál es esa forma? Vamos a ver. Por todo esto, que son datos. Por todo esto de acá. Fíjense, yo tengo una instancia que va variando, ¿no? Pero al mismo tiempo también tengo un ángulo que va variando. Este ángulo varía, y varía siempre respecto de respecto de la variable x'. Y cuando x' varía, este ángulo también varía. ¿Cuánto vale? ¿Cómo podemos hacer? Disculpen que acabo de ver. ¿Cómo podemos hacer para usar esto a beneficio de resolver esta integral? En otras palabras, lo que yo voy a hacer es reemplazar esta variable, la variable x', que es una variable cartesiana, a una variable angular, que es una variable polar. Y de esa forma me va a quedar una expresión distinta a esta, la cual va a ser integrable y va a ser fácil de integrar. ¿Pero cómo hacemos eso? Bueno, bien, miren, acá nosotros tenemos un ángulo θ', que es un ángulo que va variando. Este ángulo θ' varía entre θ1 y θ2, es decir, varía entre acá y acá, ¿es así? Y cuyo opuesto va a ser x', es decir, acá yo tengo x' y acá yo tengo el ángulo, ¿no? Entonces, cuando x' varía, el ángulo va variando, ¿lo ven? Con este dedo expresa el ángulo y estos dos dedos expresan lo que es el valor de x'. Lo mismo para esta parte, va variando, ¿lo ven? Bien, entonces, fíjense, ¿cuál es el adyacente? El adyacente es i sub 0. Entonces, miren una cosa, la tangente de θ' va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, a x' sobre i sub 0. Y acá encontramos justamente que el ángulo es proporcional a x' y x' es proporcional al ángulo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, cuando x' cambia, el ángulo cambia. ¿Bien? Que es este ángulo que, como ya dije, va variando entre θ1 y θ2. Bien. Ahora quiero que observen una cosa. Voy a derivar esta tangente al cuadrado. Tengo que aplicar lo mismo del otro lado de la igualdad. Potencia distributiva en división, ¿no? Bien. Ahora le voy a sumar 1. Miren esto. Hago lo mismo del otro lado de la igualdad. Fíjense, ¿qué es esto? Esto, según una identidad trigonométrica, que es una de las identidades pitagóricas trigonométricas, es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Es decir, la secante al cuadrado del ángulo es
igual a la tangente al cuadrado del ángulo más 1. Es una entidad muy poco conocida, muy poco usada, trigonométrica, pero es una de las unidades pitagóricas y se ve en el curso de inglés. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, justamente que la secante al cuadrado del ángulo θ' va a ser igual a x' elevado a la 2 sobre y sub 0 elevado a la 2 más 1. Bien, ahora nuestro trabajo va a ser encontrar esto en esta expresión. Voy a trabajar solamente con el denominador. Bien, tengo el denominador. ¿Qué voy a hacer? Esperen que lo pongo de esta forma. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar factor común adentro, ¿no? Adentro del argumento, y sub 0 elevado a la 2. Por un lado me va a quedar x' elevado a la 2 sobre y sub 0 elevado a la 2, porque si yo luego lo distribuyo esto con esto, se me simplifican y me queda esto de acá, o sea, x' elevado a la 2, ¿no? Y si lo distribuyo con esto, me va a quedar esto que tengo acá arriba, y sub 0 elevado a la 2. Ahora fíjense, la potencia es distributiva en multiplicación. Entonces yo puedo distribuir esta potencia, que voy a tener de un lado, voy a tener x sub 0 elevado a la 2 elevado a la 3 medios multiplicado por x' elevado a la 2 sobre y sub 0 elevado a la 2 más 1 elevado a la 3 medios. ¿Bien? Sigo resolviendo por acá. Fíjense, esto de acá se multiplica, ¿no? Si yo elevo algo a una cosa y luego lo elevo a otra, esos exponentes se multiplican. Entonces, miren, ¿qué se va a multiplicar? 2 por 3 medios. 2 por 3 medios me va a dar 3. Entonces voy a tener y sub 0 elevado a 3. Y luego, esto que tengo acá dentro, ¿qué es? Fíjense, es x' elevado a la 2 sobre y sub 0 elevado a la 2 más 1. Esto que yo tengo acá, que es igual a la tangente al cuadrado del ángulo prima más 1. ¿Y a qué es igual eso? A la secante al cuadrado del ángulo. Entonces yo voy a tener la secante al cuadrado del ángulo prima elevado a la 3 medios. Por eso lo hice de esta forma, con esta sustitución trigonométrica, rebuscándome a hallarla para poder resolverlo, para poder hacer que esta integral cambie a una forma mucho más sencilla, pasando de una variable cartesiana hasta una variable polar, de las cuales una de las otras son dependientes. Entonces no hay problema en resolverlo de esta manera. Miren, la secante al cuadrado, bueno, la secante está elevado al cuadrado, ¿no? Y al mismo tiempo está elevado a los 3 medios. Estos dos se multiplican, ¿no es así? Bien. Pero no quiero ver si esto escribe mejor, sí. Entonces, 2 por 3 medios, ¿qué va a ser? 3. Entonces, porque se simplifica el 2 con el medio. Entonces esto va a estar elevado a la 3. Bien, entonces voy a tener, ¿qué voy a tener debajo del denominador? Y sub 0 elevado a la 3 por secante al cubo del ángulo. O sea, esto de acá, ¿a qué es igual? A esto. Y sub 0 elevado a la 3 por la secante elevado a la 3 del ángulo es igual a x más 2, digo, a x prima elevado a la 2 más y sub 0 elevado a la 2, todo eso elevado a la 3 medios, ¿no? Entonces puedo reemplazar directamente esto de acá por y sub 0 elevado a la 3 por la secante elevado a la 3 del ángulo prima. Bueno, bien, ahora como nosotros cambiamos una variable con la cual vamos a integrar, también lo tenemos que hacer con el diferencial, obvio, porque vamos a hacer el diferencial respecto del otro. Y como yo dije anteriormente, el ángulo, voy a borrar todo esto de acá. Como yo dije, x' y θ' son proporcionales. Si uno cambia, el otro cambia. Si uno va, si uno decrementa, el otro decrementa. Si uno incrementa, el otro decrementa. Y bien, miren, pasé el y sub 0 que es constante para acá, ¿no? Ahora, voy a diferenciar el x'. ¿Esto qué va a ser igual? A la derivada de esto por el diferencial de la variable a la que está respecto, ¿no? Esto es constante, entonces sale fuera de la derivada, y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado.
por tabla directa, ¿no? Y obvio, siempre tengo que poner el diferencial, siempre tengo que poner el diferencial de la variable a la que está respecto. ¿Por qué? Porque, bueno, obvio, la derivada de x' dividido a la nube prima es igual. Esto es la derivada respecto, ¿no? De la derivada de x respecto de θ va a ser igual a esos ceros por la secante al cuadrado del ángulo. Entonces esto pasamos multiplicando, digamos entre comillas, en realidad no, está mal decir que pasa multiplicando, pero los físicos lo miramos desde esa forma. A ver si puedo acercar un poquito. Creo que no habrá mucho problema si lo acerco un poco así. No, bueno. Bien. Y bueno, los físicos lo miramos de esa forma. Entonces, miren. Bueno, eso, igual siempre es así. Si diferencias una variable, siempre tenés que multiplicarlo por el diferencial de la variable de la que depende. X' depende de θ'. Bueno, esto lo vamos a reemplazar acá arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el diferencial de x' es igual a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense. Nos va a quedar el otro filo. Y sub 0 multiplicado por la secante al cuadrado del ángulo prima por el diferencial de θ'. ¿Bien? Entonces, miren. Puedo sacar, ¿cómo se llama esto? No, primero una cosa. Como cambió la variable, cambia el diferencial, ¿no? Y al mismo tiempo también tiene que cambiar los intervalos de integración. Eso es sumamente importante. Cuando hacemos un cambio de variable en la integración, cambian esas tres cosas. Cambia la variable, ¿no? Cambia el diferencial, cambian los intervalos de integración. Entonces, fíjense, ya no van a ser de menos L sobre 2 hasta L sobre 2. El ángulo θ', ¿de qué valor a qué valor varía? Varía, no sé si se ve ahí, de θ1 hasta θ2. Entonces, esto va a variar desde θ1 hasta θ2. Ahora observen, esto y esto son constantes, los puedo sacar de fuera de la integral. I sub 0 elevado a la 3, y este I sub 0, multiplicando con este I sub 0, es I sub 0 elevado a 2. Ahora, observen una cosa. Acá tengo secante elevado a 2 y acá tengo secante al cubo. No sé si se nota que esto es elevado a 2. El secante elevado a 2 se simplifica con el cubo de la secante que yo tengo abajo, ¿no? Entonces me va a quedar 1 sobre secante del ángulo prima diferencial del ángulo prima, ¿no? Y aquí es igual a la secante. Bueno, primero miren que también se le simplifica esto, se le va el I sub 0 elevado a 2 con el cubo del I sub 0 que está abajo, entonces me queda solamente I sub 0 elevado abajo. ¿Bien? Ahora, ¿a qué es igual a la secante? La secante, recuerda que siempre es igual a 1 sobre el coseno. Esa es una identidad trigonométrica un poquito más conocida, ¿no? El coseno de 9. Entonces, si yo paso multiplicando esto para acá y esto para acá dividiendo, me queda que el coseno del ángulo prima es igual a 1 dividido la secante del ángulo prima, ¿no? Y eso es lo que yo tengo acá. Entonces, esto de acá lo puedo reemplazar por el coseno de θ', tranquilamente. ¿Bien? Ahora, fíjense, la integral me queda muchísimo más simple. Es una integral, encima, es directa. Es la integral de un coseno. Así de fácil. Y ni con A multiplicando dentro. No, es la integral del coseno de una variable. ¿Esto qué es igual? Bueno, recuerden, para derivar integral, voy a usar esta regla. Seno, coseno, menos seno, menos coseno. Para abajo yo derivo, para arriba yo integro. Bien, y la integral del coseno, ¿qué va a ser igual? El seno. Entonces, vamos a resolver la integral, va a ser el seno de θ' que varía entre θ1 y θ2. ¿Y eso qué va a ser igual? Al seno de θ2 menos el seno de θ1. ¿Bien? Entonces, esto de acá es el campo electrostático
de un hilo finito. Se ve bien, ¿no? Sí. Este, señores y señores, es el campo electrostático de un hilo finito. O sea, dado un hilo finito y dada su bisectriz, como nosotros tenemos allá arriba, ¿no es así? El campo electrostático del hilo finito en su bisectriz va a ser igual a K, que es la constante electrostática, por la densidad lineal constante, dividido I sub 0, que es la variable de la distancia entre el punto del vértice de la bisectriz y el hilo, multiplicado por la diferencia, es decir, la resta entre el seno del ángulo 2 de la bisectriz y el seno del ángulo 1 de la bisectriz en el versor correspondiente al eje de simetría del hilo, que es, bueno, como vieron, es la mediatriz que al mismo tiempo es la bisectriz de los ángulos. Bien, ahora, esto es ya el inciso A, o sea, este es el resultado del inciso A, 9A, ¿no? Bien, entonces, a ver si esto queda un poco mejor. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para resolver el caso del inciso 9B, cuando el hilo tiende a infinito? Bueno, hay dos formas de resolverlo y se las voy a explicar a las dos. Una un poco más larga y otra que requiere un análisis geométrico. Bueno, vamos a borrar todo y solamente vamos a quedarnos con el resultado. Bueno, el campo era igual, dependiente de R, que era igual a K por lambda sobre I sub 0 multiplicado por el seno del ángulo 2 menos el seno del ángulo 1 por J2. Bien, ahí tenemos la expresión ahí arriba. Entonces, no sé si se ve, ¿no? Lo que vamos a hacer es sustituir estos senos que nosotros tenemos acá. Bueno, miren, esos senos que tenemos ahí los podemos conseguir a través de ciertas reglas, trigonométricas del seno, pensando siempre en esos dos triángulos rectángulos que tenemos de la división de la mediatriz del triángulo que se nos formó, ¿no? Bien, aquí voy a poner un poco más de distancia, a ver si se ve por ahí. Sí, bien. Miren. Tengo θ 2. Tengo θ 1. Los dos son dos triángulos rectángulos. Por ahí se ven feos, pero se estoy grabando el cuerpo. Fíjense. ¿Cómo se llama esto? El opuesto de este ángulo va a ser menos L sobre 2. ¿Es así? El valor que nosotros tenemos acá. Y el de este, el opuesto de este ángulo va a ser L sobre 2. El adyacente va a ser I sub 0 de ambos. Y la hipotenusa no la conocemos. Recuerden que el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa y la hipotenusa no la conocemos. Pero la podemos calcular. ¿Por qué? Porque tenemos el opuesto y el adyacente. Entonces, miren, usamos la fórmula pitagórica. D elevado a 2, ¿a qué va a ser igual? A L o menos L dividido 2 elevado a 2 más I sub 0 elevado a 2. Sea L dividido 2 o menos L dividido 2 es lo mismo porque al elevarlo al cuadrado el signo pasa a ser positivo siempre, ¿no? Bien, entonces fíjense, pasa o se mantiene así, o se mantiene positivo. Fíjense, esto va a ser L elevado a 2 dividido a 4 más I sub 0 elevado a 2 y este 2 lo paso por raíz, ¿no? Entonces, el seno de θ 1 va a ser igual a qué cosa? Al opuesto, que es L menos L dividido 2 dividido por la hipotenusa que es D, que es L elevado a 2 dividido a 4 más I sub 0 elevado a 2. Bien, y el seno del otro ángulo, el seno de θ 2 va a ser igual a el opuesto, que es L sobre 2 por L elevado a 2 dividido a 4 más I sub 0 elevado a 2
que es el hipotenusa, ¿no? Entonces, miren una cosa. Vamos a reemplazarlos a los dos senos acá arriba, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener K por lambda por I sub 0 multiplicado por L dividido 2 multiplicado por la raíz de L elevado a 2 dividido 4 más I sub 0 elevado a la 2 menos, con este menos, con este menos, es decir, más. Lo mismo, L dividido 2 por la raíz de L elevado a 2 sobre 4 más I sub 0 elevado a la 2. Bien, ahora fíjense, tengo dos veces lo mismo, ¿no es así? Tengo dos veces, tengo dos mitades de lo mismo. Tengo una mitad de L dividido a la raíz de L elevado a la 2 por bla, y tengo una mitad de L por, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo mitad con mitad, ¿qué tengo? Tengo un entero. O lo mismo, si yo saco factor común, todo esto va a ser dos veces todo esto. Y el 2 por el 2 se me simplifica. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el campo electrostático va a ser igual a K por lambda por L dividido I sub 0 por la raíz de L elevado a la 2 dividido 4 más I sub 0 elevado a la 2 en el J versor. Entonces, ¿se ve bien ahí? Esta es otra forma, es otra respuesta posible y otra forma de expresar el campo del hilo finito, no el infinito, el finito. Al igual de válida que esta está completamente bien, esta es perfecta y esta también. Son dos formas de expresarlo. Ahora, esperen a ver si me lo... No, sí, está todo bien. Bueno, ahora miren una cosa. Yo voy a hacer lo siguiente y luego voy a explicar por qué. El método económico en clase práctica. Acá abajo en el denominador voy a sacar como el factor común L elevado a la 2. Acá en la raíz, ¿no? Y me va a quedar por un lado un cuarto y por el otro lado I sub 0 elevado a la 2 dividido L elevado a la 2. ¿No? Y la raíz es distributiva en multiplicación, ¿no? Esto es una multiplicación. Es distributiva en multiplicación y en división, ¿no? Entonces, la raíz de algo multiplicando algo va a ser igual a la raíz de ese algo por la raíz de ese otro algo. Entonces, fíjense, esto con esto se me simplifica. ¿Qué me queda en todo caso? Me queda L por un cuarto más I sub 0 elevado a la 2 dividido L elevado a la 2. Bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar K por lambda sobre L dividido I sub 0 por la raíz, no, perdón, I sub 0 por L por la raíz de un cuarto más I sub 0 elevado a la 2 sobre L elevado a la 2. Y ahora, ¿qué pasa? Este con este L se me van, se me simplifica. Entonces, ya no tengo el L en el numerador ni en el denominador, solamente lo tengo en el denominador, acá nomás tengo el L, dividiendo a un argumento que está dentro de la suma de la raíz del denominador. Entonces, me va a quedar otra forma válida de expresar el campo electrostático de un hilo finito. O sea, esta también es otra respuesta válida a la pregunta ¿cuál es el campo de un hilo finito en la bisectriz? ¿Bien? Entonces, miren, ¿por qué yo hice esto de esta manera? ¿Por qué solamente dejé el L en el denominador? Porque ahora yo voy a hacer que este L tiene infinito. ¿Por qué? Porque ahora estoy buscando el campo del hilo infinito. Y para cuando el hilo tiende infinito, este L, que es la distancia, tiende a ser infinita, ¿lo ven? Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual, déjenme borrar acá. Sí. Eso va a ser igual al límite de L tendiendo a infinito
¿de qué cosa? De K por lambda sobre I sub 0 por la raíz de 1/4 más I sub 0 elevado a la 2 sobre L elevado a la 2 en J versor. Solo le aplicamos el límite a esto, ¿no? Al coeficiente que multiplica el versor del vector, ¿no? Bien. Entonces, miren una cosa. El límite, si no se acuerdan, de análisis matemático 1, es distributivo en multiplicación, es distributivo en división. Y también es distributivo en raíz. En otras palabras, el límite de la raíz de algo es igual a la raíz del límite de ese algo, ¿no? Y el límite también es distributivo en suma. Y fíjense que todas estas variables son constantes, K es constante, la es constante, I sub 0 es constante, L es constante, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Que el límite de una constante siempre me da esa constante. O sea, el límite de 2 me da 2, el límite de K me da K, etc. El límite de 23 me da 23, el límite de E me da E, y así, ¿no? Entonces, fíjense, si yo aplico el límite acá, lo paso en división, multiplicación arriba, me queda lo mismo, multiplicación abajo, acá me queda igual, lo pongo dentro de la raíz, lo distribuyo en suma, esto me queda igual, y me queda solamente aplicarlo a esto porque acá tengo la variable a la cual estoy aplicando el límite. Y fíjense una cosa. El límite de L tendiendo a infinito de I sub 0 elevado a la 2 sobre L elevado a la 2. I sub 0 es una constante respecto al límite, entonces puede salir fuera de la integral. Y me queda, digo, fuera del límite. Y me queda el límite de tendiente a infinito de 1 sobre L elevado a la 2. Y a eso, ¿a qué era igual? Era siempre igual a 0. El límite de cualquier constante, el límite de una variable tendiendo a infinito de cualquier constante dividido esa variable multiplicada y elevada por lo que sea siempre me daba 0. Y bueno, obvio, si esto vale 0, 0 por esto me va a dar 0, ¿no? Entonces, es simple, si yo aplico este límite, el resultado va a ser K por lambda sobre I sub 0 por la raíz de ¿qué cosa? De 1/4. ¿Por qué? Porque I sub 0 elevado a la 2 dividido en L elevado a la 2 es 0. Como ya dije, el límite de L tendiente a infinito de 1 sobre L elevado a la 2 es igual a 0. ¿Bien? Y la raíz de 1/4, ¿a qué es igual? Es igual a 1/2, ¿no? Y si yo divido algo por 1/2, es lo mismo que decirlo que yo lo multiplico por 2. O lo mismo, multiplico por 2 nominador y denominador, y acá me va a quedar 2, y acá abajo me va a quedar 2 por 1/2, que es 1. Ah, me faltó el J razón, disculpen. Entonces, el campo del hilo infinito es igual, esperen que lo ponga acá. El campo del hilo infinito es igual a 2 por K por lambda sobre I sub 0 por J. Es la bisectriz, ¿no? Siendo como ya esto, la bisectriz coincidente con el eje I. ¿No? No sé si se ve bien el resultado, así estoy tapando mucho el... A ver. Ahí está, ese es el resultado. ¿Lo ven? Ese es el campo del hilo infinito. Y este de acá, que nosotros teníamos por esta parte, acá arriba, es el campo del hilo finito. ¿Ven la diferencia? Bien. Ahora voy a presentar otra forma de poder resolver esto. A ver si se ve bien ahí. Bueno, observen esto. Una forma que nosotros podamos calcular el caso del hilo infinito de forma geométrica sin, usando esta expresión y sin tener que hacer todas las cuentas que nosotros hicimos antes. Espérenme, quiero ver si está mejor. Sí. No sé si se ve esto, lo voy a reescribir por las dudas. Vale.
Bien. A través de la primera expresión que nosotros teníamos, ¿cómo nos damos cuenta? Obsérvenlo. ¿Qué pasa si este L tiende a infinito? Recuerden que siempre esta distancia es proporcional a estos ángulos y lo mismo pasa de forma inversa, es decir, estos ángulos también son proporcionales a esta distancia, es decir, si L cambia, los ángulos cambian, si los ángulos cambian, L cambia. Ahora, si L tiende a infinito, quiero que observen algo. Vamos a hacer crecer un poquito L. La misma distancia. Observen lo que pasó. Como L se hizo más grande, pasó de esto a hacer esto. ¿Qué pasó con los ángulos? Crecieron, se hicieron más grandes. Entonces, fíjense, si yo lo hago crecer cada vez más a L, ¿qué es lo que va a suceder con estos ángulos? L crece, L crece, L crece, L crece. No es así de forma infinita. Entonces, estos ángulos van a tender a qué cosa. Miren, lo tengo así, se van moviendo así porque L está creciendo. ¿Y a qué van a tender? Van a tender los dos ángulos a ser 90 grados. O sea, yo los tengo así, L es la base va creciendo y los dos ángulos van haciendo así. Y cuando L llega a infinito, que no va a llegar nunca hoy, pero si llega a un número muy grande que se acerca al infinito, entonces los dos ángulos van a llegar a un ángulo muy cercano a a pi sobre 2. Es decir, a 90 grados. Entonces, cuando la longitud del hilo tiende a infinito, los dos ángulos de la bisectriz tienden este a pi sobre 2 y este a menos pi sobre 2, porque es un ángulo negativo, ¿no? Entonces, fíjense. ¿A qué es igual? Tita 2, lo voy a poner de esta forma. Si L tiende a infinito, ¿no? Es decir, si L tiende a infinito, entonces tita 1 va a tender a menos pi sobre 2 y tita 2 va a tender a pi sobre 2. El seno de tita 1, que es igual al seno de menos pi sobre 2, es igual a ¿qué? A menos 1. El seno de tita 2, que es igual al seno de pi sobre 2, es igual a 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, nos va a quedar K por lambda sobre I sub 0 por 1, porque el seno de tita 2, que es pi 2, es 1, ¿no? Menos 1, multiplicado por J. Menos 1 porque, obvio, el seno de tita 1, que en este caso va a ser menos pi sobre 2, o el valor del ángulo cuando la longitud tiende a infinito, es igual a menos 1. Entonces tengo 1 menos menos 1. Y eso, 1 menos menos 1 es 1 más 1. Uy, esto es que tiene más. 1 más 1, ¿a qué es igual? Es igual a 2. Entonces, ¿qué me queda? ¿2 por K por lambda sobre I sub 0 por J? Otra forma de hallar el mismo resultado, fíjense que es el mismo resultado que obtuvimos antes, pero de forma geométrica y sin necesidad de hacer tanto cálculo y encima con la expresión que nosotros teníamos en un inicio. Este es el campo del hilo infinito y este es el campo del hilo finito. Y esto, señoras y señores, es el ejercicio más difícil de la práctica de campo electrostático. Espero que les haya gustado la explicación y que les haya quedado todo claro.
Y sea el caso de que les haya quedado dudas, pueden buscarme y preguntarme. Muchísimas gracias por verme.